Yo quisiera entonces, sin más preámbulo, presentarles a nuestro invitado en el seno de este par de conferencias que vamos a tener relacionadas con la arquitectura, la salud, la arquitectura y el urbanismo. En esta primera plática nos acompaña el doctor Enrique Ruelas Barajas y habrá una plática el 28 de septiembre que nos va a regalar nuestro querido amigo también el arquitecto Jaime Latapí, por conducto de quien pudimos contactar e invitar al doctor Ruelas. Gracias, Jaime, por tu colaboración y por tu participación. El doctor Enrique Ruelas es un reconocido médico cirujano egresado de la Universidad La Salle con mención honorífica. Ha sido maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, maestro en Administración de Salud por la Universidad de Toronto y cursó el programa de alta dirección AD2 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, en México. Actualmente es presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud y profesor titular de Dirección de Sistemas de Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Miembro del Consejo de Dirección del Institute for Healthcare Improvement de Estados Unidos de Norteamérica, al tiempo que ocupa una posición como Senior Fellow de esta misma organización, líder mundial en mejora de la calidad de sistemas de salud, ubicada en Boston. Ocupa también el cargo de Senior Advisor de Albright Stonebridge Group, firma consultora en políticas internacionales ubicada en Washington, D.C. Ha sido secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República, posición que ocupó precisamente durante la pandemia de influenza AH1N1 y subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud Federal de México entre los años 2000 y 2006. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de México y fundador y presidente de la primera firma consultora en mejora de la calidad de atención médica en América Latina, Qualimed S.A. Se ha desempeñado como director de fomento institucional de la Fundación Mexicana para la Salud, director de programas para América Latina y el Caribe de la Fundación W.K. Kellogg y director general de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública, entre otros cargos. En 2018 fue electo como uno de los 25 miembros fundadores de la Academia Internacional de Calidad y Seguridad de la Atención de la Salud, la más alta distinción otorgada en el mundo a expertos en calidad de la atención médica. Entre sus más de 60 artículos y 15 libros publicados, destaca el libro Los futuros de la salud en México al año 2050, en coautoría con Antonio Alonso Concheiro, publicado en 2010. Y en este libro se lee el siguiente párrafo. En el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el cual no existe cura conocida. A pesar de las restricciones en su transmisión, muy corta vida en condiciones ambientales normales, se estima que a causa de él fallecerá cerca de 500,000 de personas. Una predicción basada en su altísimo conocimiento científico y que, bueno, pues nos congratula de tenerlo el día de hoy con nosotros para dar una plática. A mí me gustaría, doctor, primero darte la más cordial bienvenida con este grupo de profesionales de la arquitectura, del urbanismo, porque para nosotros, como Asociación Mexicana de Urbanistas, es fundamental el tema de la planeación. Planear es finalmente tener una visión de futuro, cuando menos de 30 años, lo cual implica el desarrollo de una estrategia, construir un plan que nos indique cómo llegar a alcanzar ese futuro que vemos.
Para lograrlo, tenemos claro también que tenemos que utilizar los instrumentos a nuestro alcance que tienen que ver con los de carácter administrativo, jurídicos, técnicos, financieros y hoy más que nunca los de carácter tecnológico. Tenemos claro los urbanistas que en la salud lo que es fundamental es la prevención, la detección y la atención. Y que es menester construir una visión de futuro en un marco de resiliencia, es decir, siendo capaces de enfrentar situaciones de daño previamente creados gracias a situaciones de desgracia de diversa índole. Tenemos, por supuesto, que pensar en la construcción de ese futuro en un ámbito de sostenibilidad con políticas ambientales claras. Impulsar de la mano de los expertos en salud pública innovadores esquemas de diseño arquitectónico y urbano que nos lleven, aprovechando el uso de las herramientas tecnológicas, a alcanzar ese futuro que queremos. Mi querido doctor, sin más preámbulo, quisiera darte el uso de la palabra y de nueva cuenta agradecerte que nos hayas permitido contar con tus valiosos conocimientos sobre la materia. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy convencido de que la salud no es responsabilidad solamente de los médicos. Y estoy convencido de esto desde hace ya muchos años. Creo que hemos abusado del concepto salud para referirnos fundamentalmente a la enfermedad. Y si ustedes analizan lo que vivimos hoy y lo que hemos vivido en los últimos probablemente 100 años, es que cuando se habla de salud, se habla fundamentalmente de hospitales, de médicos, de enfermeras, de tomógrafos. Y esto es para atender la enfermedad. Sí, es para recuperar la salud, pero es para atender la enfermedad. Creo que entonces hemos abusado de ese concepto de salud y lo hemos convertido en un eufemismo para hablar de enfermedad. Y he insistido en los últimos años en que ya es tiempo de nombrar a las cosas como son y entender que salud es salud y enfermedad es enfermedad. Y como decía yo hace un momento, la salud no es patrimonio de los médicos, la salud es patrimonio de todos. Los médicos somos muy importantes para atender enfermedades y yo diría más nos vale atenderlas cada vez mejor y aprovechar el desarrollo tecnológico y la evolución del conocimiento científico para hacer cada vez mejor lo que debemos hacer para atender las enfermedades, conscientes de que hay que prevenir. Pero por otra parte también, empezando a entender que la salud en las comunidades se crea, se promueve, no solamente porque haya enfermedades enfrente, sino porque tenemos que ser más sanos. Y este espacio que ustedes abren hoy aquí, y de lo cual estoy agradecido, muchas gracias al arquitecto Kay por la invitación, a todos ustedes por estar esta mañana, me permite decirles que hay que recuperar a la salud en el espacio más amplio que debe tener en las sociedades. Y hablando de espacios, también quisiera decir que hay que recuperar los espacios, y aquí me refiero al término como ustedes lo usan, no como nosotros lo usamos, recuperar los espacios para crear salud, para contribuir a la salud de las poblaciones, que insisto, va mucho más allá, y ustedes lo saben bien, que hospitales, clínicas, médicos, enfermeras y todo lo demás. Hay entonces una clara intersección entre lo que ustedes hacen, urbanismo, la arquitectura, la atención médica y la salud. Y entonces quiero referirme a esa intersección. A esta me referí justamente cuando tomé posesión como presidente de la Academia Nacional de Medicina en el año 2012. Y en aquel momento, en mi discurso de toma de posesión, decía esto: estas intersecciones, y hablaba yo justamente de lo que les acabo de platicar,
van más allá de la profesión médica. Nos estimula, decía, el intercambio de ideas con la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, que nos llevará a conjuntar esfuerzos hacia el final de este año en el marco de nuestras celebraciones. La Academia celebraba entonces 150 años de creada. Había nacido en 1864. Y en aquella ocasión planteamos el desarrollo de un proyecto editorial para conmemorar estas celebraciones, entre otras muchas actividades que hicimos, que nos llevó a producir 40 títulos en 2 años. Prácticamente el mismo número de títulos que la Academia había producido en los 75 años previos de su historia. Pero lo que quiero destacar de estas publicaciones son 2 libros, para los cuales el arquitecto Latapí fue un pilar. Uno, hacia un entorno saludable en las comunidades mexicanas, que ven ustedes aquí, y que corresponde a esa colección editorial del aniversario. Y otro de esos 40 títulos, que se llama Ciudades Saludables en el Contexto Internacional. Esto es empezar a recuperar esos espacios de intersección que a los médicos se nos olvidan, pero que la población necesita. E insisto, de eso quiero hablar. Y para eso voy a compartir mi pantalla con ustedes, de manera que podamos abordar el tema de futuros de la salud. Supongo que ustedes están viendo ya la pantalla. Bueno, quiero avanzar durante los próximos minutos a través de estos temas. ¿Es posible asomarse al futuro? Segundo, si es posible asomarse, yo diría, pues más nos vale hacerlo, porque estamos viviendo una plena transición de paradigmas en el tema de la salud. Y eso nos debe llevar a reinventar la salud misma. Pero tenemos que saber hacerlo. Y para eso, desde el Instituto de Futuros de la Salud, hemos planteado y hemos empezado a desarrollar un ciclo de ruptura, al que me referiré en su momento, para aterrizar después en este tema que es justamente en el que me voy a apoyar para hablar de esta intersección entre ustedes y nosotros, entre los urbanistas, entre los arquitectos y los médicos y el resto del personal que atiende las enfermedades y que quiere atender la salutogénesis. Empecemos entonces con la primera pregunta, porque si no es posible asomarse al futuro, pues entonces no tenemos de qué hablar. ¿Es posible asomarse al futuro? Bueno, la respuesta categórica es sí. Yo les diría, ¿es posible predecir el futuro? La respuesta categórica es no. Pero asomarse al futuro y tratar de entender posibilidades al futuro es posible. El arquitecto Key hablaba de la planeación estratégica. Esto siempre ha sido una de las disciplinas en las últimas décadas pues más socorridas. Aquí hablamos de prospectiva, de asomarnos al futuro. Y este es el libro al que se refería el arquitecto en la presentación que me hizo favor de hacer al principio de esta sesión. Este libro lo publicamos, un libro de más de 400 cuartillas, en el año 2010 y se publicó desde el Consejo de Salubridad General, cuando ocupaba yo la posición de secretario de ese consejo. Y esa publicación formó parte, como ustedes ven arriba, de las actividades del gobierno federal para conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Pero este libro fue el resultado de un proceso muy largo y muy riguroso, que nos llevó justamente, entre muchas otras cosas, a plantear esto que está en ese párrafo que citó el arquitecto Key. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿Fue sacar una bola de cristal? ¿Fue ponernos a leer las manos de los médicos o de los urbanistas o de quien fuera para tratar de saber esto? No, este fue un proyecto que nos tomó más de 5 años, en el que por una parte participaron cerca de 900 personas de todo el país, provenientes no solamente del sector salud, sino del sector asegurador y de muchos otros ámbitos, y que estuvieron reuniéndose con nosotros en grupos focales para tratar de identificar eventos portadores de futuro, que es como lo conocemos en los estudios prospectivos, estas situaciones que de repente nos llaman la atención y que nos hacen pensar que el futuro será muy diferente del pasado.
para poder identificar tendencias también y para poder esbozar escenarios en diferentes horizontes temporales. El último de ellos, 2050. Esa fue la parte cualitativa del estudio. Nos tomó prácticamente un año esta serie de reuniones. Pero por otro lado, lo que hicimos fue utilizar modelos matemáticos, logísticos, para producir tendencias con base en la información existente de toda índole, tendencias económicas, tendencias sociales, tendencias ambientales, tendencias de mucho tipo. Y después cruzamos la información cuantitativa con la información cualitativa. Insisto, el proyecto nos tomó prácticamente 5 años. Y luego toda la escritura del libro, que fueron otro par de años. Así es que fue una labor bastante rigurosa y bastante, diría yo, tortuosa, porque no fue fácil. Pero llegamos a esta conclusión. ¿Es una adivinación? De ninguna manera. Esperemos que las cifras estén muy equivocadas ahí. Se habla de 500,000 de fallecimientos en este país. Ahora verán las cifras de lo que nos espera de aquí a enero. Pero de todas maneras yo esperaría que no llegáramos en este país al 500,000 de fallecimientos. Entonces no es una adivinación. Es una especulación informada y rigurosa de lo que puede ocurrir cuando se tiene información cualitativa con base en experiencia de expertos, de gente que se pone a pensar en lo que puede ocurrir, cosa que normalmente no hacemos, hasta que nos obligan a pensar y a abrirnos un espacio mental y temporal para pensar en el futuro, pero al mismo tiempo con información estadística que puede ser analizada con bastante rigor. Ahora, déjenme decirles que también es posible anticiparse a lo que ocurre de otra manera. Se ha cuestionado mucho si en la actual pandemia se tomaron las medidas a tiempo o no. Bueno, déjenme decirles lo que vivimos nosotros, y hablo de nosotros en la época en la que yo era subsecretario de Salud, primero con Julio Frenk como secretario de Salud, y poco tiempo después, siguiente sexenio, con el presidente Calderón y el secretario Córdoba, desde el Consejo de Salubridad General, que por cierto no es una dependencia de la Secretaría de Salud, es una dependencia de la propia Presidencia de la República. Bueno, vean ustedes cómo llegamos bastante bien preparados a la H1N1. Desde luego esa fue una pandemia diferente de la actual, porque aunque no conocíamos el virus, igual que ahora, afortunadamente se encontró el tratamiento muy pronto y eso bajó el estrés de todo mundo y pudimos contender con la pandemia mucho mejor preparados que ahora. Pero aún así, si alguien dijera es que no es posible prepararse para una pandemia, bueno, aquí está una cronología de lo que yo viví entre 2001 y 2009. 2009 fue cuando tuvimos la pandemia. Bueno, en 2001 recordarán ustedes, quien no lo recuerda, y estamos a punto de conmemorar la fecha del 11 de septiembre, del ataque terrorista. Como consecuencia de este ataque, recordarán también ustedes que hubo amenazas de guerra bacteriológica y se empezaron a circular sobres que aparentemente contenían anthrax y esto generó mucho nerviosismo en el mundo. En ese momento, el secretario de Salud de México, Julio Frenk, fue invitado al Grupo de los 7. El Grupo de los 7, pues son los 7 países más poderosos del planeta. ¿Y por qué invitaron a México? Por 2 razones. Una muy práctica, y es que siendo vecinos de los Estados Unidos, a los americanos siempre les interesa que nosotros estemos relativamente bien, porque si no los podemos contagiar. Cosa que pues ahora nos hemos contagiado mutuamente y estamos, parece que muy contentos los 2 gobiernos porque estamos a mano. Pero el caso es que en este caso también lo invitaron porque Julio Frenk tenía una posición internacional muy, muy prestigiada. Y eso hizo que pudiera participar como invitado en el Grupo de los 7. Y eso nos dio un escenario internacional de primera mano. En 2005, también lo recordarán, la influenza aviar, la gripe aviar que se desencadenó en Asia, que afortunadamente no circuló mayormente, sigue siendo, por cierto, una amenaza latente, esa influenza que era y es la H5N1. Y que nos preocupaba muchísimo y nos sigue preocupando porque nada más para darles una idea, la AH5N1 tiene una tasa de letalidad, esto es cuántos se mueren de los que se enferman de esa enfermedad, del 50%. O sea, de cada 2 que se enferman
de AH5N1, de ese tipo de influenza, uno se muere. En otras palabras, si a cualquiera le da AH5N1, es como echarse un volado. 1 de cada 2 se va a morir. ¿Eso qué tiene que ver con la actual pandemia? Bueno, afortunadamente hoy la tasa de letalidad mundial está en el 3.3%. No es nada comparable. Y la H1N1 finalmente fue de alrededor del 1%. Pero no lo sabíamos. ¿Qué ocurrió entonces? Que en 2005, ante la amenaza de una posible pandemia, el gobierno mexicano decidió hacer una compra estratégica de oseltamivir, el famoso Tamiflu, que afortunadamente fue el antiviral que funcionó con el H1N1. Sabíamos que funcionaba contra el H5N1, pero cuando aparece el virus de H1N1 no sabíamos. Y no sabíamos, déjenme decirles, es en plural, mundial. Recuerden ustedes que el virus nos estalló en las manos. Esa pandemia nos estalló en las manos a los mexicanos. Nació aquí en México. O por lo menos se reconoció por primera vez en México. Después supimos que los primeros casos habían estado en California, en Estados Unidos. No los reportaron allá, luego nos echaron la culpa, pero nadie dijo nada. Y en la Ciudad de México concretamente, en Iztapalapa particularmente, y nos comunicamos con el CDC en Atlanta una tarde del 24 de abril de 2009, el secretario de Salud, sus subsecretarios, los expertos epidemiólogos del país, los infectólogos más destacados, éramos cerca de 15 personas alrededor de la mesa principal de juntas del secretario de Salud de México en el edificio de Lieja, yo en mi carácter de secretario del Consejo de Salubridad General, y, insisto, conectados con el CDC de Atlanta, diciéndoles, tenemos un virus que no sabemos qué es. Aquí no pudimos identificarlo, se los mandamos a ustedes para que ustedes lo tipificaran y nos dijeran qué es. Y la respuesta del CDC de Atlanta fue, de la directora de influenza de Atlanta, fue, no tenemos idea de qué se trata. Tomen todas las precauciones. O sea, nadie sabía de qué se trataba este virus. Esa fue la magnitud de esa crisis. Ahí sí nos estalló en las manos, insisto, como a los chinos en noviembre. Aquí, en México, en abril del 2009. Afortunadamente, ya habían pasado varias cosas. Uno, teníamos la compra de reserva de oseltamivir. En ese momento, cuando les relato esta historia, no sabíamos qué virus era, no sabíamos a qué iba a ser sensible, no sabíamos cómo había que manejar las cosas, y se tomaron medidas drásticas, recordarán ustedes. Y les puedo citar escenas duras del Consejo de Salubridad General en una reunión urgente convocada al día siguiente de que se declaró por el secretario de Salud que había una emergencia. Al día siguiente se convocó al Consejo, presidido por el presidente de la República, con la participación del sector privado y del sector público, en el que se discutieron cosas como hay que cerrar el metro de la Ciudad de México, y alguien diciendo, pero si cerramos el metro se paraliza la economía. Y entonces alguien decía, bueno, ¿y entonces por qué me quieren hacer cerrar el estadio de CU? Ese alguien era Pepe Narro, que entonces era rector de la UNAM. Pues si me quieren hacer cerrar el estadio para el domingo, que hay un partido, pues cierren el metro, está peor el metro que el estadio. Bueno, fueron discusiones muy difíciles, se tomaron decisiones duras, paralizamos, recordarán ustedes, por lo menos la Ciudad de México durante prácticamente 3 semanas. Afortunadamente se vino el puente del 1 y 5 de mayo, ayudó muchísimo. Y estábamos preparados, pero no solamente por eso. En 2006, último año de la administración del presidente Fox, desde el Consejo de Salubridad General, ya previendo que pudiera haber una pandemia, se hizo un plan de contingencia. Había un plan de contingencia. Debo decirles con toda franqueza, no lo vi ahora. Y solamente estoy relatando lo que vi y no vi. No voy a hacer juicios, nada más voy a decir lo que he visto. Hicimos desde la Secretaría de Salud un simulacro de la Secretaría con el IMSS, con el ISSSTE, con Pemex, Marina, Defensa, en caso de que hubiera una pandemia. Esto fue 2006. Y en 2007, cuando yo asumí el secretariado del Consejo de Salubridad General, le propuse al presidente de la República y al secretario de Salud que se enriqueciera la membresía del Consejo de Salubridad General para poder tomar decisiones oportunamente cuando hubiera algún caso.
y se elaboró un plan de contingencia por dependencia. Y déjenme decirles, no nada más por las dependencias del sector salud. Estaba la SEP, estaba Hacienda, bueno, estaba Economía, está en el Consejo de Salud General, Gobernación. Todos nos tuvieron que entregar su participación en caso de que hubiera una pandemia. Cuando en 2009 nos estalla en las manos esta situación, estábamos preparados. ¿Hay que adivinar que esto viene? Es posible asomarse. Pero no solamente porque hay pandemias, es posible asomarse y hay que hacerlo porque estamos viviendo una transición de paradigmas. Y ahí están los espacios de convergencia entre ustedes, urbanistas, y nosotros, los médicos y los salubristas. Déjenme ilustrar cómo se está dando esta transición de paradigmas para empezar a apuntar al lugar en donde podemos ser convergentes y debemos ser convergentes. ¿Qué es lo que hemos creado en los últimos 150 años en el mundo? Es este paradigma en torno a la salud. Un paradigma que sigue siendo dominante, pero que se está haciendo pedazos cada vez más rápido. Un paradigma centrado en la atención de la enfermedad, en donde nos ha interesado muchísimo entender las causas de la enfermedad, la patogénesis, que es lo que causa las enfermedades. Ahí empezó Pasteur, ahí empezó Koch al final del siglo XIX, y eso empezó a enfocarnos a atender enfermedades. No es casual, tampoco es una deformación maléfica o maquiavélica, de ninguna manera. Así se construye la historia. Nos empezamos a enfocar en las enfermedades, en entenderlas para poder curarlas, y los médicos surgieron como el personaje clave para atender las enfermedades, pero no cualquier médico, los médicos alópatas. Los demás bajo este paradigma son charlatanes. Bajo este paradigma. Y si ese alópata es especialista, mejor. Y además cura con base en su experiencia. Mientras más pacientes vea, es mejor y será mejor. Y la atención que da es episódica. Los pacientes se enferman, van con el médico, se curan, hasta que se vuelvan a enfermar, regresan con el médico. Es una atención episódica, centrada fundamentalmente en los hospitales. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico, uno de los temas sobre los cuales gira esta plática, el desarrollo tecnológico se fue concentrando ahí. Si los médicos podían ir a las casas de los pacientes durante toda la historia, hasta principios del siglo XX, pues era ya imposible llevarle un tomógrafo al paciente a su casa o un emisor de positrones a su casa. De tal manera que los hospitales empezaron a ser el nicho de confluencia de la atención médica para atender a los enfermos. Y esto nos llevó a tener que controlar costos, a acreditar a los hospitales. Pero en este paradigma predomina, si ustedes me siguen hacia abajo, el hecho de que los pacientes acuden a los servicios de salud. Mi abuelo, don Ángel Barajas, que se graduó en el Colegio del Estado de Guanajuato como médico en 1880, hace un siglo iba a las casas de sus enfermos. Hoy es cada vez más raro ver eso. Los enfermos tienen que ir a los consultorios de los médicos, tienen que ir a los hospitales, tienen que ir a las clínicas. El paciente acude al servicio de salud. Y entonces los servicios tienen que ser accesibles, tienen que estar ahí abiertos de par en par para que los enfermos lleguen. Pero resulta que nuestros sistemas, y hablo en plural porque no es solamente México, están diseñados de tal manera que los pacientes tienen que ser pacientes, porque el camino puede ser muy tortuoso. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa que empiezan a irrumpir las tecnologías. Es a lo que yo llamo aquí los factores inductores del cambio de paradigma, de esa transición paradigmática. Y los leo de arriba hacia abajo en el sentido de las manecillas del reloj, y todos riman, por eso le llamé la rima de las revoluciones: la revolución epidemiológica, genómica, informática, robótica, telemática, nanoscópica, endoscópica y demográfica, que nos lleva a la revolución epidemiológica.
Y a eso agreguen lo que está abajo, una población más educada, medios de comunicación más atentos, con población más informada y con una tecnología de la información disponible para todos. Ahí está el desarrollo tecnológico influyendo directamente en el cambio de paradigmas. Cuando en el título me pedían que hablara yo de desarrollo tecnológico, yo me preguntaba ¿de cuál? ¿Cuál desarrollo tecnológico? Todos interactúan y están haciendo que el paradigma se esté haciendo pedazos. Todo esto. Y entonces empieza a surgir un nuevo paradigma que ya ustedes empiezan a vislumbrar. Todos los estamos viendo. Seguimos anclados del lado izquierdo, pero empieza a nacer un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma empieza a contrastar con lo que hemos vivido en los últimos 100 años, en donde empezamos a reconocer ahora sí la importancia de la salud. Y véanlo ahora, en estos días con la pandemia. Las personas enfermas son las más vulnerables. Diabéticos, hipertensos, obesos, son los más vulnerables. Y entonces ya no es la patogénesis la que empieza a ser cada vez más importante. Seguirá siendo, insisto, para los médicos cada vez será más importante entender mejor qué causan las enfermedades. Hay muchas enfermedades para las cuales no conocemos la patogénesis, un término que se está acuñando apenas en las últimas décadas y que hemos nosotros aquí en México acuñado en un concepto que no tiene en ningún otro lado, que es la salutogénesis social, y a eso me voy a referir para aterrizar al final en la convergencia entre ustedes y nosotros. Y entonces ya no es solamente la curación, prevención y promoción, y no es solamente el médico, sino la multiprofesionalidad. ¿Dónde están los nutriólogos? ¿Dónde están los psicólogos? Sí, ahí están, pues sí, pero en el paradigma habitual están en segundo plano. Ahora no. ¿Dónde están los antropólogos que nos pueden hacer entender cuáles son las conductas o los determinantes de las conductas de los seres humanos, no desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista antropológico y sociológico? Porque así como vamos, parece que no basta decirle a alguien que no coma mucho, o que haga ejercicio, o que se porte bien. Porque eso es lo que sabemos hacer los médicos. No coma sal, como si eso fuera suficiente. Haga ejercicio, como si del consultorio saliera el paciente a correr en el parque. Ya sabemos que no funciona así. Y por eso nos estamos dando de topes contra la pared. Y ya no es solamente el alópata. Les podría yo dar datos que apoyan todo esto, porque insisto, todo esto está sustentado en información de tendencias. Medicinas complementarias y nuevos roles. Y ya no es la experiencia del médico. Es imposible que un médico tenga ahora toda la información disponible para poder ver a sus enfermos. No puede, no es su experiencia la que lo va a hacer mejor, sino su capacidad de apoyarse en inteligencia artificial o inteligencia aumentada. No para que tome decisiones por él, para que lo ayude a tomar mejores decisiones. Y ya no es atención esporádica o episódica, es atención continua. El diabético es diabético, no tiene diabetes y se le quita la diabetes y otra vez vuelve a tener diabetes. El hipertenso igual. Hay enfermedades incluso infecciosas que ya son crónicas, HIV, por ejemplo. No es que se infecte y le demos un antibiótico y ya, se curó y luego vuelve. No. Y ya no es solamente el hospital. Los viejitos ya no pueden estar yendo a los servicios de salud. Tiene que haber redes de servicios donde el hogar vuelve a adquirir un espacio. Y ahí los arquitectos tienen un papel fundamental. Y ahí los urbanistas también tienen un papel fundamental, como en la salutogénesis. Y ya no es solamente el control de costos, sino la calidad. Y ya no es la acreditación, sino la ciencia de la mejora. Y ya no es solamente que el paciente acuda a los servicios, sino cómo responder a la población para hacerle los servicios acercables. Y está entrecomillado porque esa palabra no existe en español. La acuñé hace como 10 años. Y la acuñé porque me preocupa demasiado que parece ser que los servicios de salud digan, estamos accesibles, aquí estamos, vengan. No pueden ir los viejitos, por Dios. Y ahora la población es exigente, ya no es tan paciente, está informada. Bueno, ¿qué ocurre? Que estamos viviendo en una zona cero, lo que yo llamo esa zona cero, de altísima incertidumbre. No estamos ya, del lado izquierdo, pero tampoco estamos del lado derecho. ¿Hacia dónde vamos?
Y eso nos obliga a tener que diseñar, a tener que reinventar para poder armar un nuevo paradigma. Las enfermedades no van a desaparecer y tenemos que ser cada vez mejores para atenderlas. Pero ya no podemos pensar que la salud es solamente o prioritariamente la atención de las enfermedades. Déjenme darles una idea del avance tecnológico, porque este cambio paradigmático está avanzando enormemente rápido. A ver, aquí hay una estimación de la duplicación de conocimientos médicos, nada más para darles una idea. ¿Cuánto tiempo tardó en duplicarse el conocimiento médico entre 1900 y 1950? ¿Cuánto tiempo tardó en duplicarse el conocimiento a partir de 1950? Ya no fueron 50 años, fueron 7 años. Hoy se estima que el conocimiento médico se podría estar duplicando cada 73 días. Esa es la velocidad con la cual el paradigma se está moviendo. Y por eso tenemos que asomarnos al futuro, porque estamos viviendo un nuevo paradigma. Pero eso nos obliga a reinventar. No podemos seguir parchando el sistema. No podemos seguir haciendo lo mismo, creyendo que vamos a llegar a un lugar diferente. La famosa frase de Einstein. Entonces tenemos que reinventar. Y eso es lo que dio origen a tener que pensar que las llaves hay que buscarlas no donde está la luz del farol, porque a lo mejor ahí no se nos perdieron. La obesidad, la diabetes, la hipertensión, cuántos cánceres. Y seguimos haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo durante ya décadas. Y luego nos sorprendemos y decimos, no podemos controlar la epidemia de obesidad y de diabetes, y tenemos que... Pues es que seguimos buscando las soluciones donde siempre las hemos buscado. Y a lo mejor están abajo a la izquierda. A lo mejor las llaves están ahí. Pero eso nos tiene que llevar a reinventar, a atrevernos a buscar fuera del haz de luz en el que siempre hemos estado confortables. Y de eso se trata precisamente lo que quiero referirme en esta segunda parte, en esta tercera parte, la reinvención, recordando la frase de Einstein. Déjenme decirles, ¿qué hemos construido a lo largo entonces de 100 años? Esto es lo que hemos construido. Hemos construido un gran carguero que lleva la carga de la enfermedad, y ese es el concepto que se usa en epidemiología, la carga de la enfermedad de las poblaciones. Ahí está la diabetes, la obesidad, los cánceres, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Salud mental. Y de pronto decimos, sí, pero ese carguero, ese sistema de salud, esos sistemas de salud que hemos creado en los últimos 100 años, pues ahora tienen que prevenir, tienen que hacer más cosas, y lo tienen que hacer muy bien, ¿eh? Bueno, pero a ver, construimos un barco, construimos hospitales, construimos clínicas, formamos médicos, formamos enfermeras, y de repente todo eso tiene que hacer prevención, y lo tiene que hacer muy bien. Bueno, pues es muy fácil, tan fácil como esto, pues pongámosle alas al avión, y que digo al barco, y que se convierta en avión. Así de fácil. Parece que así estamos manejando las cosas. A esto me voy a referir en un momento más. Creo que tenemos que atrevernos, insisto, a buscar las llaves en otro lado, a pensar de manera creativa, y si bien seguir construyendo dentro de los paradigmas de siempre las mejores competencias para atender la enfermedad, también tenemos que atrevernos a reconocer que la salud va más allá de la atención a la enfermedad, y repito lo que dije al principio. Y entonces, hace 3 años, lanzamos este proyecto, Reinventando Salud. Jaime Latapí lo conoce muy bien, le prometo a Jaime que no va a oír exactamente lo mismo que yo N veces, porque si no se va a aburrir y se va a desconectar. Pero vas a ver algunas cosas nuevas, Jaime. Reinventando Salud es un proyecto de imaginación, como ven ustedes allá abajo. Y la palabra la inventamos, no es error ortográfico. Imaginación, porque tenemos que atrevernos a imaginar el futuro, pero empezar a actuar desde ya, para llegar a donde quisiéramos llegar. Y ese a donde queremos llegar dice, hacia un nuevo paradigma a 100 años de la fundación del actual sistema de salud. La Secretaría de Salud y el IMSS se crearon en 1943. ¿Vamos a seguir parchando de aquí al 2043? ¿O vamos a dejarnos llevar por la inercia? Bueno, aquí es un intento de que no sea así. Y la misión de Reinventando Salud es desarrollar soluciones disruptivas para la generación de salud, ojo, no nada más para la atención de enfermedades. Para la generación de salud
para mañana desde hoy, mediante el rompimiento de fronteras que la limitan y la creación de plataformas de convergencia de expertos e interesados en ecosistemas de transformación. Y me quiero referir al rompimiento de fronteras. La salud está acotada por estas fronteras. La forma en la que los sistemas están diseñados, el desempeño de los sistemas, la calidad, la equidad, la eficiencia, la accesibilidad, el talento, los recursos humanos que tenemos hoy para esto, el conocimiento que hoy tenemos, la tecnología y el financiamiento. ¿Cómo romper estas fronteras, expandirlas? Y ese es el sentido del logotipo. ¿Cómo las hacemos expansivas para salirnos de lo de siempre? Bueno, aquí está la definición de frontera y no me voy a detener a platicarles qué es cada una de ellas. Son los límites extremos que acotan los espacios de acción, pero al mismo tiempo se convierten en excelentes ámbitos de oportunidad para la disrupción y el avance hacia nuevos horizontes. Pero ¿qué necesitamos para romper fronteras? Muchas cosas. Déjenme decirles la primera, porque ahí creo que empezamos a encontrar los espacios de intersección, o por lo menos tenemos que encontrarlos. Necesitamos temas disruptivos, ideas, conceptos, desarrollos o situaciones que proyectados en el tiempo tengan el más alto potencial para impulsar o romper fronteras hacia nuevos horizontes. Ahí marqué en rojo algunos de los temas interesantes. Salud interna bruta, ¿por qué no empezar a generar un indicador de esta naturaleza? En tecnología, ahí está todo el campo de las revoluciones tecnológicas. En el diseño, cómo hacer que los sistemas promuevan esa acercabilidad continua. En el desempeño, el tema de la salutogénesis. En el talento, nuevos roles. En el conocimiento, la sensibilidad cultural que no tenemos suficientemente desarrollada para entender lo que está pasando en la salud de las poblaciones. Pero déjenme agregar aquí algo que apunta a la posible intersección con el urbanismo. Ahí están las interrogantes y ahí está la provocación para ustedes. ¿Cuáles pueden ser los temas disruptivos desde el urbanismo para crear salud? ¿Seguiremos haciendo lo mismo? ¿Dónde están? Es una invitación para que ustedes lo sigan pensando, amplíen sus ideas, porque seguramente lo han pensado. Bueno, nos tienen que ayudar a romper paradigmas. El proyecto tiene 3 niveles. El proyecto de la imaginación, el nivel de la imaginación, el nivel de la transformación y el nivel de lo que llamamos praxis, que está escrito así, no es error ortográfico tampoco, significa propuestas de acción para la innovación de sistemas de salud. Cada nivel tiene un alcance diferente, tiene un ámbito diferente, pero me quiero referir a los instrumentos y me voy a enfocar en 2, al futuroscopio y a los laboratorios de reinvención, simplemente para ilustrar que asomarnos al futuro en estos momentos de transición paradigmática, en estos momentos de crisis de salud, se tiene que hacer pero de manera ordenada. No son ocurrencias, no deben ser ocurrencias. No debe ser ni improvisación, no debe ser contradicción de decir una cosa y hacer otra, no debe ser confusión, debe ser rigor y debe ser método y debe ser estrategia. Y entonces, hablemos un poco del futuroscopio, porque esto es un proyecto que no conoce Jaime. Estamos por lanzarlo muy pronto, en 2 o 3 semanas estará ya en operación. Y es el proyecto dentro de Reinventando Salud al que hemos llamado Futuros Salud 2025. El futuroscopio para la imaginación de futuros posibles y caminos para arribar a un futuro mejor. ¿Y esto por qué? Bueno, pues, ¿cómo habrá cambiado el mundo después de la pandemia? ¿Hacia qué escenarios? En 2025, no nos vayamos más lejos. Nos llevarán las tendencias que surgen ahora y las que venían desde atrás. ¿Tenemos claro hacia cuál escenario queremos llegar en 2025 y a cuál no? ¿Sabemos qué hacer para llegar a donde queremos llegar? Y finalmente, ¿cómo navegar a través de incertidumbre, turbulencia y diatribas en los próximos 5 años? Me quiero referir a la última palabra que acentué, diatribas. Estamos viviendo en un mundo de altísima incertidumbre y de enorme turbulencia por muchas razones. La pandemia quizás la más importante en estos momentos, acompañada de todo lo que está acompañada, con la crisis económica y lo que se venga. Pero diatribas, de veras es patético lo que yo veo
cuando en lugar de estar pensando hacia adelante, lo que estoy escuchando es defenderse de por qué hay que seguir haciendo lo que se tiene que hacer, al tiempo que hay otros que tienen que estar diciendo lo que no se debe hacer. Y no salimos de ahí como sociedad, unos culpando al pasado por sus irresponsabilidades actuales y los otros culpando al presente porque no responden a lo que... Es increíble que sigamos atorados en esto. Y vean lo que nos espera. Esta es una proyección del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle. Es hoy el punto de referencia más serio en el mundo de proyecciones mundiales de muertes y casos de la pandemia en el mundo. Y estas son las cifras que tienen para México, con todas las estimaciones que están haciendo. Al 1 de enero se estiman 139,000 muertes. O sea, apenas vamos a la mitad. Y seguimos escuchando las mismas posiciones de siempre, encontradas, ¿no? Bueno, necesitamos apuntar al futuro. Digo, que se sigan dando de golpes los que quieran. Ya nos llevaron al baile a muchos y a muchos ya los mataron. Bueno, está bien, pero y no le estoy echando la culpa a nadie en particular, ¿eh? Estoy echándole la culpa a una posición necia de todas las partes. Necia. Entonces necesitamos asomarnos al futuro y por lo menos empezar a crear esperanza y por lo menos empezar a tener puntos de referencia de lo que viene para empezar a actuar de otra manera. Y entonces el futuroscopio, nuestro futuroscopio se apoya en este sistema que hemos creado, el sistema de navegación prospectiva en sistemas de salud, la sinapsis, que parte de análisis estadísticos, encuentros de futuro, historias de futuro, colisionador de ideas, para tener información dinámica que permite identificar tendencias, eventos portadores, escenarios en diferentes horizontes temporales y mapas de navegación alternativa. Para nosotros, Sinapsis es como Waze, con algunas diferencias fundamentales. Waze es un sistema satelital de ubicación, es un GPS. Sinapsis es un sistema dinámico de tendencias y eventos portadores de futuro. Waze es un mapa de espacios. Para nosotros es un mapa de escenarios en horizontes de tiempo. ¿Necesito un punto de partida? Pues sí, también nosotros necesitamos un punto de partida, pero a diferencia de Waze no hay un solo punto de llegada, hay posibles puntos de llegada. El futuro, insisto, no es una adivinación de un solo futuro, por eso hablamos de futuros en plural, porque tenemos que tener una gama de posibles futuros. Y entonces hay posibles rutas en ambos lados, hay algoritmos de decisiones, hay participación activa, pero en este caso de conexiones. Y aquí, a diferencia de Waze, hay un espacio para la creatividad. En Waze, si yo quiero ser creativo para tomar otra ruta, pues mejor apago Waze y me voy por donde se me pegue la gana. Aquí deliberadamente se crea el espacio para la creatividad. Pero paso a Reinventando Salud, que ese es nuestro proyecto de más largo alcance y es la manera de construir el futuro de una manera deliberada en laboratorios de reinvención. Es de manera rigurosa empezar a buscar las llaves en otro lugar. Y déjenme enfocar de todo esto en los personajes arquetípicos. Hemos desarrollado personajes arquetípicos que nos permita empezar a entender a través de estas viñetas a quién dirigimos la reinvención. Estas viñetas describen las características distintivas de individuos que representan condiciones prioritarias de salud de una comunidad que puede existir en cualquier ecosistema y que por ello permite enfocar e imaginar temas y acciones disruptivas para diseñar y desarrollar proyectos de transformación. Y bueno, sí, tenemos a Emilio, que es un niño obeso, y tenemos a Sara, que es una chica embarazada, y tenemos a Luis, que es un hombre de edad mediana, obeso, hipertenso, y a Elena con cáncer de mama, y a doña Celia, que es una mujer anciana que no tiene ninguna enfermedad más allá de su vejez, y a don Antonio, que tiene Alzheimer. Sí, pero todos ellos merecen mejor salud que la que pueden recibir si solamente se les cataloga como Alzheimer, diabetes, embarazo adolescente. ¿Cómo pensar en la salud de estas personas a pesar de que tienen alguna enfermedad? Y hacia ahí nos dirigimos. Y entonces hay que crear un ciclo de ruptura que hemos empezado a montar ya en un par de estados de la República. Procesos no necesariamente lineales para reinventar la salud a través de la ruptura de fronteras mediante la imaginación
y la transformación para generar más vida, más sana, a personajes arquetípicos y finalmente a comunidades verdaderas. Y ahí otra vez vuelve el espacio de intersección entre ustedes y nosotros. Porque en la comunidad no hay solamente enfermedad. Las comunidades viven en sus espacios cotidianos y se trasladan de un espacio al otro. ¿Cómo hacer que eso sea saludable? ¿Cómo hacer que eso contribuya a la salud? Y en ese espacio, en esos ecosistemas, pues obviamente está el gobierno y proveedores y prestadores de servicios y empresas y financiadores y organizaciones privadas e instituciones públicas, universidades, escuelas. Ahí estamos todos. Ahí está el espacio urbano. Y esto nos permite entonces empezar a partir de los personajes arquetípicos a imaginactuar para romper fronteras, para identificar temas disruptivos que se conviertan en acciones disruptivas, que se conviertan en propuestas de acción para la innovación de sistemas de salud, que se concreten en proyectos de transformación, que puedan ser escalados y que finalmente nos hagan que el paradigma se rompa para lograr una vida más sana y más larga. Más vida, más sana. Y esto entonces puede ser escalado a múltiples niveles. Concluyo. Aquí está nuestro barco. Esto es lo que hemos construido durante 100 años. Es evidente que poniéndole alas a esa cosa no va a volar. ¿Qué hacer? ¿Por qué no nos atrevemos a pensar de manera creativa y empezamos a pensar en sistemas duales de salud? Por una parte, que atiendan la salutogénesis social, pero por otra parte, que atiendan la enfermedad. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, no sabemos todavía cómo hacerlo, pero tenemos que empezar a explorar por esa vía. Porque ese sistema dual tiene que ser capaz de desempeñar dos funciones, pero no a través del mismo barco. La salutogénesis social y la atención a la enfermedad. Y abajo está la definición que hemos acuñado de salutogénesis social. El concepto de salutogénesis, por cierto, viene de tiempo atrás, solito, pero se refiere al individuo. Y aquí lo que hicimos hace 2 años fue crear el concepto social como una capacidad de generar salud en una comunidad y desarrollar su habilidad para hacer frente a situaciones adversas. Hablaba el arquitecto Kay de resiliencia, que la ponen en riesgo a partir de identificar y manejar los factores que determinan su salud. Su espacio urbano es uno de los determinantes de su salud, y aprovechar los recursos sociales e individuales en un ecosistema específico. Y por supuesto, pues hay que hacer bien lo que siempre han hecho los médicos. Atención médica de alta calidad, segura, oportuna, efectiva, eficiente, equitativa y centrada en la persona. En conclusión, tenemos que asomarnos al futuro. Nos encontramos en pleno tránsito de paradigmas. Es indispensable reinventar. Y lo tenemos que hacer de manera deliberada y rigurosa y no con ocurrencias. Y todo esto para crear salud. El espacio mutuo de convergencia entre urbanistas, arquitectos y personal de salud. Concluyo con esto, porque este es un proceso que no acaba. El futuro se inventa cada día y así se construye. Pero cuando se ha creído que está construido, es menester reinventar, volver a ser diferente. Ser diferente para no volver a ser. Les agradezco, arquitecto Kay, Juan, muchas gracias por esta invitación y estoy a sus órdenes. Enrique, muchísimas gracias. Mira, yo creo que nos has hecho una verdadera provocación porque dejas mucho que hacer en el tema a los urbanistas y a los arquitectos. El tema que acabas de tocar de los puntos de intersección, son sin duda una invitación a la reflexión, una verdadera provocación, como lo dije, a los urbanistas y a los arquitectos, y la necesidad de generar soluciones disruptivas, como lo mencionas. Cómo expandir fronteras, cómo expandir los límites y los espacios de acción. Me encantaron los conceptos como de la salud interna bruta, que es algo que tenemos que aprender a conocer, un indicador que debiéramos de manejar, de desarrollar
porque si toda la actividad humana empieza a concentrarse, lleva mucho tiempo, pero se está concentrando ya en las ciudades, en las comunidades, en las zonas metropolitanas, es fundamental entender este concepto de la expansión de las fronteras y conocer con precisión los límites de los espacios de acción. Hablas de un tema que me parece extraordinario, que es la acercabilidad del servicio en ciudades tan grandes, en comunidades tan extensas y tan dispersas. Es literalmente imposible lograr que las gentes puedan acudir con prontitud a un servicio de atención de la enfermedad que no de la salud, como lo comentas. Buscar la acercabilidad es un enorme reto para los arquitectos, pero sobre todo para los urbanistas. Me parece también que es extraordinario la mención que haces en relación a esos temas disruptivos que tienen que ver con la necesidad de verlos con rigor, con estrategia y con visión. Creo que los mexicanos todos estamos padeciendo las consecuencias de la improvisación y de las ocurrencias, de querer hacer lo que hacemos siempre buscando resultados diferentes que una y otra vez nos demuestran cuán equivocados estamos en el camino. Me parece también que es muy destacable el tema que comentas de cómo navegar en la incertidumbre, en la turbulencia y en la diatriba. Hoy estos tres elementos constituyen un reto brutal para poder navegar hacia esa visión de futuro a la que nos invitas. Me encantó el señalamiento que haces de que la salud no es patrimonio de los médicos. Está clarísimo que la salud nos pertenece a todos. Los médicos tienen un papel muy relevante, pero los arquitectos estamos obligados a ser generadores de espacios que provoquen la salud. Los urbanistas tenemos la obligatoriedad de trabajar en la construcción de espacios saludables, de espacios que permitan la prevención de la salud. Yo le pediría a nuestro director ejecutivo de la asociación que juntos te entreguemos un reconocimiento por esta espléndida plática, por esta espléndida reunión de amigos a la que nos has convocado. Queremos otorgártelo a ti, Enrique Ruelas Barajas, por tu destacada participación como conferencista dentro del programa Salud, Arquitectura y Urbanismo, con esta extraordinaria plática del futuro de la salud, tendencias y desarrollos tecnológicos.